Antes que nada, bueno, agradecer al comité organizador que pues, nos hayan invitado, en especial a mi amigo Rodrigo Merlo, también al colega Diego Bonilla. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y también a ustedes que se dieron cita para poder escuchar los temas que se han estado dando en esta mañana y ahora en la tarde. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre planificación del entrenamiento deportivo. Y voy a tratar de ir como de lo más básico y tratar de ir avanzando un poquito más a algo más especializado, pero no va a ser tan profundo, porque hablar de planificación pues implicaría, para los que estudian la licenciatura, pues es un semestre para entender un modelo de planificación, y es otro semestre más para aprender otros modelos. Así que solamente vamos a dar algunos aspectos muy generales de lo que implica la planificación del entrenamiento deportivo, pues esperando que esto sea de su agrado. Ahora sí. Bueno, cuando hablamos de planificación del entrenamiento, bueno, de aquí, ¿quiénes son entrenadores? Alcen la mano. Bueno, ok, ¿quiénes fueron deportistas o son deportistas? Recreativo. Ok, ¿quiénes han hecho planes de entrenamiento? Ok, pues, ¿no funciona? Ok, bueno, cuando hablamos de planificar, fíjense bien, la planificación no solamente está en el deporte, obviamente, tiene que estar está en cualquier aspecto de la vida. Por ejemplo, para ustedes, para poder venir el día de hoy a este evento, a este congreso, seguramente se tuvieron que planificar. O sea, a lo mejor alguien no conocía dónde quedaba este deportivo, este auditorio, y tuvieron que calcular con días de anticipación el tiempo de traslado para llegar puntual, etc. O sea, tuvieron que hacer un plan para llegar aquí. Lo debieron de haber hecho consciente o inconscientemente, ¿no? Hay mucha gente que también, pero ¿qué hubiera pasado si no hubieras hecho ese plan de llegar acá? Seguramente hubieras llegado tarde, o algunos otros, como hicieron algunas llamadas, pues avisaron y dijeron: profe, no puedo ir porque me quedé dormido o porque tuve un evento. ¿Por qué no se planificó? No le dio la importancia a eso. Cuando hablamos también, pues este evento fue gratuito, pero imagínense que hubiese costado algo, que generalmente por la calidad de los ponentes que participan, pues son gente que cobra, ¿no? Y probablemente cuando vamos a inscribirnos a algún evento, alguna capacitación, una licenciatura, una maestría, pues tengo que calcular los ahorros, planificarme en función de lograr algo. Si quiero cambiar mi vehículo, si voy a cambiar de domicilio, tengo que pensar en la renta, en fin, cualquier situación, tengo que planificar eso. Mucha gente no planifica. ¿Y qué pasa con la gente que no planifica los ahorros? Pues siempre está en deuda, tiene problemas financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene un plan. ¿Me explico? Los estudios igual. La gente que estudia en una licenciatura, en una maestría, en un curso, que no planifica los tiempos para poder hacer las lecturas, las tareas, que no le toma la seriedad a eso, pues entonces tiene problemas, porque como buenos mexicanos, pues al último queremos resolver todo, ¿no? Y estamos desvelándonos y estamos sufriendo la consecuencia de no tener un plan para eso. Y así en general en la vida, ¿no? Si no nos planificamos en nuestra vida, ¿qué queremos ser? Muchos de nosotros a veces no tenemos una idea concreta o muy definida de lo que queremos ser en 5 años, en 10 años. ¿Cómo te quieres ver tú en los próximos 2 años o 5 años? Si lo has reflexionado, si lo has pensado, seguramente eso te va a llevar a que cada día estés avanzando en esa meta, en eso que estableciste como plan. Pero si no lo tienes, pues entonces todas las circunstancias te van llevando hacia donde quieran, ¿no? Porque no hay un plan.
Bueno, lo mismo pasa en el deporte. Evidentemente que si no tenemos un plan de entrenamiento, pues va a ser un caos, ¿no? No vamos a saber por dónde vamos. A veces podemos ganar, a veces perdemos. Si ganamos no sabemos por qué ganamos. Si perdemos, pues fue porque el otro tuvo suerte, por mil circunstancias, pero no tenemos control de lo que está pasando en este plan. De ahí la importancia de generar este plan de entrenamiento. Ahora, el plan de entrenamiento pues no es algo nuevo, tiene ya muchos años. Todo surge por ahí en la antigua Unión Soviética, por ahí de los años a mediados del siglo pasado. Imagínense, estamos hablando de 1955, con el padre de la teoría y metodología del entrenamiento, Matveev. Pero fíjense cómo hoy en día, que estamos en el 2024, pues mucha gente sigue ocupando ese plan de entrenamiento, ese modelo de planificación. Bueno, habría que reflexionar si las condiciones actuales que prevalecen en nuestro día, en nuestros días, pues son parecidas o similares a los que acontecían en ese tiempo. Hace rato hacían la referencia de los Juegos Olímpicos del 68, ¿no? Pues seguramente ha cambiado a lo que acabamos de ver en París. Y lo que pasó en París, pues fue distinto a lo que vimos en Tokio o en Río. Y probablemente lo que hayamos visto ahora va a ser muy distinto a lo que va a presentarse en Los Ángeles. De tal suerte que nosotros tenemos que estar en una constante actualización, tenemos que estar reflexionando en ese sentido para ser mejores. Si yo estoy haciendo lo que esto suele pasar, no sé si alguno se siente aquí aludido, le ofrezco una disculpa, pero muchas personas que se dedican al entrenamiento repiten esquemas de cuando a ellos los entrenaron, ¿no? O sea, estoy entrenando y entonces yo pongo mis entrenamientos como cuando yo entrenaba, y lo que me ponía mi entrenador, ahora yo se lo pongo a mis deportistas. Imagínese que tu entrenador haya hecho lo mismo, que esté poniendo lo que su entrenador le ponía cuando él era deportista, y así sucesivamente. Probablemente hoy, 2024, estemos haciendo entrenamientos del siglo pasado. Habría que reflexionar qué impacto va a tener eso, qué resultados va a tener eso con relación a lo que está aconteciendo en este año. Y por eso a veces decimos, bueno, pues es que no hay apoyos en el deporte, no hay esto, no, pero y todos tienen razón en eso, pero también es cierto, tenemos que ser autocríticos, que como entrenadores, pues no hay un conocimiento profundo, no nos hemos querido vincular o involucrar en este problema. Ahí vemos una plataforma de salto para medir diferentes indicadores relacionados con la potencia. ¿Cuántos de nosotros sabemos usarla? ¿O cuántos la usamos? ¿Y para qué la usamos? ¿Y qué hacemos con los datos? Entonces todo eso habría que reflexionarlo, ¿no? Entonces los modelos surgen desde esa época y van desarrollándose en función de cómo va cambiando el sistema deportivo, ¿no? Y fíjense qué curioso es, vean ustedes, por ahí del año 98, el doctor Forteza de la Rosa, que tuve el privilegio de que fuera mi tutor, lamentablemente falleció hace un par de años, pero a partir de esa fecha, vean ustedes cómo los demás autores ya son latinoamericanos. Claro, hay otros más, ¿no? Españoles que han estado haciendo también propuestas, pero ahí hay mucho contexto de autores latinoamericanos que están en función de resolver problemáticas vinculadas al deporte en sus especialidades. Y aquí tenemos a Rodrigo Merlo con un modelo de planificación rizomático, que ahora es ecualizador, y entonces está dirigido al boxeo. Y así tenemos a otro, Carlos Agudelo, un buen amigo de Colombia, que lo hizo para deportistas de judo, ¿no? Y está también la periodización inversa de Arroyo Toledo, que lo llevó a cabo con triatletas, con deportes de fondo y medio fondo. Y también está la planificación por temporalidades, que es otro buen amigo, René Mena, que vive en México, pero es cubano,
y lo llevó a cabo para resolver el tema de los Juegos Nacionales de CONADE, ¿no? Y bueno, pues nosotros propusimos en el 2007 el modelo bifásico. ¿Pero por qué surge eso? Pues para resolver una situación concreta. A veces nosotros queremos tomar lo del atletismo y lo queremos llevar al taekwondo. Pues no tiene mucho que ver, ¿no? O queremos llevar a cabo algo de boxeo y lo queremos implementar en la gimnasia. Pues no tiene nada que ver. Entonces tenemos que comprender todo eso y por eso van surgiendo diferentes modelos en función de la propia exigencia, ¿no? ¿Qué nos decía Forteza de la Rosa con respecto a la planificación? Bueno, básicamente lo que señalaba es que es un proceso en donde el entrenador, pues es un proceso mental, donde tiene que poner y plasmar sus ideas lo más apegado a la ciencia para evitar improvisación. No les pido que alcemos la mano, pero sí reflexionen. ¿Cuántos de nosotros no improvisamos nuestros entrenamientos? Seguramente va a ser bastante, ¿no? ¿Qué pasaría si lo planificáramos? Pues cometeríamos menos errores. Y eso es fundamental. Y si eso, aparte de que planifiquemos, lo apegamos a la ciencia, pues todavía vamos a cometer menos errores y vamos a mejorar el rendimiento de los deportistas. Entonces esto es bien importante. Y algo que también señalaba Forteza de la Rosa era que había que tomar en cuenta las exigencias actuales del deporte. Por aquí les pedí que levantaran la mano. ¿Quiénes fueron deporte? ¿Quiénes compitieron? ¿Quiénes fueron a un evento a competir? Alza la mano. Vale. Bueno, de su deporte ha cambiado de cuando ustedes competían a lo que exige hoy. ¿Ha cambiado su disciplina deportiva? Seguro, sí, ¿no? Ha cambiado el reglamento, ha cambiado incluso el vestuario, la tecnología, ¿no? El somatotipo de los deportistas seguramente ha cambiado. Han cambiado muchas cosas. Si no nos queremos dar cuenta de eso y repetimos lo mismo, pues ¿qué te hace pensar que va a funcionar si ha cambiado todo eso? Por eso tenemos que tomar en cuenta las exigencias actuales. Y además algo que decía Forteza de la Rosa era que un plan es real en la medida que sea susceptible de ser controlado. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor tú diseñas el plan, aquí está Joali y hay otros que no me dejarán mentir. A veces los entrenadores nacionales llenan un plan porque se los exige el metodólogo e incluso ya son formatos, nada más tienen que poner fechas y esto, y dices, yo ya entregué mi plan. Pero una cosa es lo que tú estás presentando como plan y otra muy distinta a que realices lo que hiciste en este plan, o sea, que lleves a la práctica lo que planificaste. Por eso Forteza decía, bueno, de nada te sirve planificar si no lo vas a aterrizar, si no lo vas a llevar a cabo en la práctica. Entonces, no solamente es hacer el plan, sino es ejecutar y llevar a cabo ese plan, ¿ok? Entonces, pero hay algunos detalles que son muy importantes que nosotros necesitamos comprender. Entre ellos está la caracterización de la actividad competitiva. ¿Realmente creen ustedes conocer a profundidad su deporte? Por ejemplo, si yo les preguntara cómo se desarrolla la competencia en su deporte, ¿todos pueden? ¿Todos tendrían datos? Seguramente sí, pero esos datos también seguramente pueden ser un tanto superficiales, porque si vamos a la profundidad de lo que es la caracterización, probablemente no tengamos toda la información completa. ¿Quiénes son de deportes de combate? Hay varios, ¿no? Bueno, si yo les hablo de boxeo, ¿en qué consiste el boxeo? ¿Cuántos rounds se compiten? Dependiendo de la categoría, de 4 a 12. Ahora, ¿pero cuántos golpes hay en cada round? ¿Cuántos golpes se llevan a cabo? ¿Qué tipo de golpes? Ya no es tan sencillo decir eso, ¿no? Si hablamos de fútbol, decimos, bueno, son 2 tiempos de 45 minutos, ¿ok?
¿Cuántos pases hay en un partido? ¿Cuánta distancia recorre cada jugador? ¿Cuánto tiempo de posesión de la pelota tiene cada jugador o cada equipo? ¿Los pases son largos, cortos, son filtrados? ¿Cuántos hay? ¿En qué zona? Eso ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque eso ya implica un estudio más profundo. A eso es la caracterización. El otro aspecto que tendríamos que preguntarnos es qué habilidades requeridas se necesitan para yo poderme subir a un ring de boxeo. ¿Todos se pueden subir a un ring de boxeo para boxear? Pues seguramente no. ¿No? Como tampoco no todos pueden correr una maratón. O no todo el mundo tiene el valor de subirse a la plataforma de 10 metros y lanzarse un clavado, y además con 2.4 grados de dificultad. O hacerlo un mortal. Entonces, cada disciplina deportiva requiere de ciertas habilidades psicológicas que me permiten a mí dedicarme a esa. La pregunta es, ¿las conocemos? Porque a veces estamos entrenando a gente en los deportes de combate porque es muy hábil, porque es muy rápido, pero le da miedo el combate y cuando sube al ring, pues no hace nada porque tiene miedo al combate. Oye, es que es muy fuerte, es muy rápido, tiene talento. Sí, pero lo que le falta es una cuestión psicológica que no está identificada. ¿Me explico? Y finalmente, las capacidades físicas que se requieren. ¿Qué necesitan? Si yo les pregunto, ¿en su disciplina requerimos fuerza? Pues todos me van a decir que sí. Pero no es la misma fuerza que necesita un boxeador a la de un patinador, o la de un tirador, o la de un karateca. Son distintas las fuerzas, ¿no? Y lo mismo con las demás capacidades físicas. Todo el mundo requerirá cierto desarrollo de la resistencia, pero no va a ser igual la resistencia del voleibolista que la del futbolista o la del taekwondoín. Entonces no se trata nada más de correr por correr, sino hay que ver qué es lo que se necesita esencialmente dentro de mi deporte. ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Ok? Y eso nos habla la caracterización. Necesitamos datos. Entonces, cuando nosotros tengamos datos de eso, por ejemplo, cuando hacemos una sesión de entrenamiento, vamos a pensar que yo le digo a mi competidor, si hablamos de algún deporte de combate, pues hoy nos toca hacer 3 rounds de 2 minutos por 1 minuto de descanso. ¿Ok? Pero lo esencial es qué va a hacer dentro de ese round, dentro de esos 2 minutos. Porque si yo lo dejo al aire, pues no estoy controlando nada, ¿no? Eso no me dice nada. Que generalmente es lo que muchos de nosotros hacemos. Ay, nos tocan 2 rounds, nos tocan 10 rounds, 12 rounds. Ok, ¿y qué va a hacer cada round? No sé, pues. O hoy les pongo a patear al dummy 1 minuto. ¿Por qué 1 minuto? ¿Cuántas repeticiones va a hacer? ¿Por qué le vas a solicitar tantas patadas? ¿Por qué lo vas a poner a correr 2 o 3 kilómetros? ¿Por qué le vas a poner a hacer intervalos? ¿Por qué? ¿Con base en qué? Bueno, eso te lo da la caracterización. Si tú supieras cuántas acciones hay en un round, entonces ya tienes un dato y entonces ya puedes ir perfilando y adaptando a ese sujeto a ese tipo de rendimiento. Si sabes cuántas patadas hay en un round, bueno, ya tienes un valor que te permite orientar la carga y dosificarla, porque se convierte en un indicador de carga de entrenamiento. ¿Me explico? Y hay varios datos, o sea, ustedes pueden sacar una infinidad de datos dentro de una caracterización. Lo más difícil que puede haber en un deporte de combate, pues es identificar la actitud combativa, o la resolución de problemas, o el desarrollo del pensamiento táctico, ¿no? Eso es muy difícil, pero un entrenador ya experimentado, pues sí lo puede lograr identificar. ¿Está resolviendo bien o no está resolviendo bien? ¿Lo hace a tiempo o no lo hace a tiempo? ¿Es a la ofensiva, es a la defensiva? Etcétera, ¿no? ¿Toma bien sus decisiones? ¿No las toma bien? Etcétera. Hay algo que nosotros tenemos que comprender, que es la carga de entrenamiento. Y bueno, pues hay muchos conceptos relacionados con la carga de entrenamiento, pero la mayoría de los autores coinciden en 3 aspectos fundamentales.
en dos aspectos fundamentales. Uno, que eso es una serie de estímulos que van a generar adaptaciones dentro del organismo del ser humano o del deportista, ¿no? Entonces son estímulos que generan adaptaciones. Yo me adapto a ese estímulo. Entonces, si yo tengo claro este aspecto, ¿qué pasa en la carga de entrenamiento si yo todo el tiempo le estoy pegando a un costal o a la pera o al dummy? ¿Me estoy adaptando a qué? El estímulo es pegar a un implemento. Entonces me adapto a qué? A pegarle el implemento. ¿Sí o no? Y hay gente que es muy buena pegándole al implemento, pero ahora pégale al rival, no puede o se complica. ¿Por qué? Pues porque está adaptado a otra condición distinta de lo que exige el combate. ¿Sí me explico? Por eso es importante comprender eso, porque tú estás estimulando determinada condición, pero ya cuando va al combate quieres que por arte de magia convierta eso en otra circunstancia que no la entrenaste. ¿Sí queda claro? Y también hay algo bien esencial, está la condición psicológica. ¿Cómo se sienten los competidores cuando van a competir? Nerviosos, ansiosos, con miedo. Ahora, ¿y cómo se sienten cuando están entrenando? Relajados, ¿no? Tranquilos. Entonces, ¿por qué hay ese cambio, ese divorcio? Uno puede pensar, bueno, pues es que la competencia exige eso. Ok, ¿qué pasa si tú entrenas eso? Y dentro del proceso de entrenamiento le generas esa condición de estrés, de ansiedad, para que cuando llegue a la competencia pueda superar eso. ¿Sí me explico? ¿Me están tomando la idea? Si yo entreno con las condiciones que exige la competencia, pues entonces voy a competir con esas condiciones y ya no me voy a estresar tanto. Estoy adaptado a eso. Pero si mi estímulo es distinto, hasta le pongo música para que se sienta a gusto y entrene rico, pues en la competencia no es así. ¿Me explico? Si yo nada más hago combate con Joel, pues me adapto a Joel. Pero si cuando voy a competir, pues no solo es Joel, le tengo que ganar a Joel, luego le tengo que ganar a otros y otros son más altos, otros son más rápidos, y no estoy adaptado a eso, pues me voy a complicar. Porque el estímulo fue adaptarse a una condición ya muy específica. ¿Sí me explico? Y entonces, pues todo esto está relacionado. Nosotros tendríamos que orientar la carga de entrenamiento a la actividad competitiva. Así es como tendríamos que perfilar esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el contexto actual del deporte? Pues estamos compitiendo constantemente. O sea, hoy por hoy, la dinámica de la competencia en la mayoría máximo que ahora para poder clasificar a un campeonato del mundo, a los Juegos Olímpicos, es por ranking. Aún nacional es por ranking. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Competir constantemente. Y si estoy compitiendo constantemente, pues tengo que implementar un enfoque integral dentro de la preparación de mi deporte. ¿En qué consiste ese enfoque integral? Que con un contenido que surge de estos indicadores de rendimiento que analizamos en la competencia, yo puedo impactar desde el punto de vista técnico, táctico, físico y psicológico. Porque si no lo veo así, pues entonces estoy llevando un enfoque totalmente tradicional y pedagógico. Y eso hoy por hoy en el alto rendimiento no me resuelve las cosas. ¿Por qué? Porque hay gente que entonces necesita un entrenamiento técnico-táctico, luego necesita hacer otro entrenamiento físico y luego necesita llevarlo con el psicólogo para que le dé la sesión. Entonces son 3 sesiones distintas que implican 3 tiempos distintos y son horas de entrenamiento. Pero ¿qué pasaría si yo lo integro? ¿Cómo lo voy a integrar? Pues voy a optimizar el tiempo. ¿Cómo puede hacerse esto? Bueno, pues si tengo que hacer 3 rounds de 2 minutos por uno de descanso, en cada round yo le voy a decir al deportista, necesito que hagas 20 golpes mínimo por cada round.
Y no solamente eso, de esos 20, quiero que tengas el 30% de efectividad. ¿Cuál es el 30% de 20? La preparación psicológica. Se empezaron a estresar algunos, pero es muy distinto si yo le digo, si le doy el dato, ¿no? Porque entonces no lo hago pensar. Pero si yo le digo, saca el 20% de 20, el 30% de 20 patadas, él tiene que pensar. Y si quiero desarrollar el pensamiento táctico, pues lo tengo que hacer pensar. Si yo le doy la respuesta, pues entonces me está obedeciendo, no está pensando él. ¿Sí me captan? Y luego si le digo, tengo esa actitud ofensiva y que te metan el menos número de puntos, ya tiene una tarea que resolver y él tiene que estar pensando. Entonces ahí estoy integrando. ¿Esto qué va a exigir? Obviamente preparación técnico-táctica, ¿sí o no? Pero también va a estar estresado ese deportista con lo que tiene que hacer, ¿sí o no? Tiene que cumplir la tarea, ¿no? Y además va a ser demandante físicamente. Entonces estoy cumpliendo con este enfoque integral. Estoy desarrollando lo técnico-táctico, lo físico y lo psicológico. Si yo no lo hago así, si nada más le digo, nos tocan 3 rounds y empieza a patear de aquí hasta allá, y luego se regresa y no tiene ningún sentido, pues eso a quién le sirve. ¿Me explico? ¿Cómo lo harías tú en tu deporte? Ahí es la clave, ¿no? ¿Cómo lo haces tú en tu deporte? Bueno, pues tenemos que sacar datos de la caracterización. Esto es un ejemplo solamente, esto fue de los Panamericanos, me pasé, de Lima. Y entonces aquí, ¿por qué 20 patadas? Bueno, pues porque el promedio eran 26. Porque tampoco es una ocurrencia, ¿no? ¿Por qué el 30% y no el 100%? Bueno, pues porque eso no pasa en la competencia. Esos datos que presentamos acá están sustentados de lo que pasa en la competencia. Entonces tú tienes que sacar datos de lo que pasa en tu competencia e ir modelando esta parte. Si no lo tienes así va a ser muy difícil, ¿no? Hay datos, ¿no? Obviamente en el deporte profesional pues encontramos datos, ¿no? Golpes lanzados, FEA 435, 429. Esos son los golpes lanzados. Golpes conectados, 81, 148. Y así. Pero si yo les hubiera preguntado cuántos golpes son en el boxeo, pues a lo mejor dicen un número X. Igual tienen razón, porque también depende de la categoría. Pero cuando tenemos datos, entonces ya tenemos así como que otra idea, ¿no? Otra visión. Esto nos permite, pues entonces ir dosificando la carga en función de lo que exige. Otro ejemplo de la UFC, pues también ahí vienen una serie de indicadores. Insisto, en los deportes profesionales pues podemos obtener esta información. A lo mejor me va a costar más trabajo en el deporte amateur, pero lo tengo que hacer si quiero mejorar, porque si no, entonces pues siempre es más fácil improvisar. Pero eso, el resultado puede tardar mucho tiempo. Ahora, ya estoy en el tiempo. Ya casi, me quedan 3 minutos, creo. Ahora, en el modelo bifásico, pues son 2 fases. Una en donde se llama fase cuantitativa y otra fase cualitativa. Y lo que busca es desarrollar el rendimiento de lo que exige la competencia. Fundamentalmente son 4 aspectos que están vinculados a este modelo. Primero, que tiene como base el análisis de la actividad competitiva. Yo no puedo hacer ningún plan si no tengo ese análisis, porque si no, entonces ¿cómo voy a dosificar? En todo momento voy a trabajar lo determinante y lo condicionante, que ese es un tema que también habría que explicar con más profundidad. Pero a diferencia de otros modelos, aquí siempre voy a trabajar lo mismo de principio a fin, nada más que a veces unos con más volumen y otros con menos volumen, porque la idea es que siempre vas a entrenar aquello que te sirve para la competencia. Que ese sería el tercer punto, ¿no? Se entrena únicamente aquello que propicia adaptaciones favorables hacia la competencia. A diferencia del otro esquema, ¿no? De entrenar por entrenar, no.
Y por eso, bajo estas tres premisas anteriores, es posible que el competidor esté compitiendo constantemente, pues porque siempre va a estar adaptado a lo que exige la competencia. Cuando teníamos la posibilidad de estar en el equipo nacional de Taekwondo, pues teníamos 13 o 14 eventos al año en diferentes países, había que viajar, pues es una competencia, más de una competencia por mes. Entonces la preparación tiene que ser muy específica. Con 14 o 15 competencias al año, ¿dónde entra un periodo preparatorio? ¿O dónde entra un bloque de acumulación? Entonces, si no adaptas, si no haces un modelo que se ajuste a tus necesidades, va a ser muy difícil que puedas lograr el resultado. Y bueno, pues hasta Río 2016, pues se lograron esos resultados, ¿no? Y ahora ha sido más difícil. Ahora, aquí está un esquema de cómo está el plan gráfico. Entonces, este es de 3 cimas que se hizo para los panamericanos. Entonces, vean ustedes cómo la carga siempre se trabaja lo condicionante, siempre se trabaja lo determinante, pero cuando hay más volumen de uno, hay menos volumen del otro, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces eso nos permitía estar compitiendo de manera constante. Otro aspecto importante de este modelo es que, a diferencia de otros, cada dirección tiene su propio comportamiento. Porque a veces nosotros nos queremos orientar de algo general aplicado para todo, y no es así. O sea, el comportamiento del aspecto técnico-táctico no tiene nada que ver con el aeróbico o con la fuerza. Cada dirección tiene su propia particularidad y por lo tanto tiene su propia carga, y es muy específica, ¿no? Este es un plan de carga ya por cada dirección. Entonces, pues, ya en resumen, para concluir, entender el entorno actual de la competencia es fundamental, como punto número 1. El segundo es tener claridad del reglamento y de las condiciones de la competencia. Y esto, aunque parezca algo ocioso, pues vemos cómo a veces, por no atender el reglamento, pierden un combate en unos Juegos Olímpicos. Entonces eso no, por no tener claridad, ¿no? Caracterización de la actividad competitiva versus la actividad competitiva. Son 2 aspectos distintos, ¿no? Uno a veces quiere entrenar o llevar a cabo la preparación deportiva y con base en eso llevarlo a la competencia. Es distinto, créanme que es distinto. Analizar estadísticamente todos los aspectos que suceden dentro de la competencia para poder dosificar mejor, eso es fundamental. Buscar las adaptaciones reales que exige la competencia. Apegarse a un modelo de planificación, el que más se adapte a sus necesidades. Diagnosticar el rendimiento, porque eso es importante. A veces la gente no hace diagnósticos, no hace pruebas para saber el rendimiento que tienen los deportistas. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar algo si no conoces de dónde estás partiendo, ¿no? Establecer los objetivos reales del entrenamiento, priorizar el descanso y la recuperación. Es decir, que hay que entrenar con calidad. Hoy por hoy exigimos, el deporte de alto rendimiento exige que se entrene con calidad y no tanto con cantidad. Quien le apuesta a entrenar más y más, pues seguramente va a tener atletas lesionados. Y después tienes que suspender porque ya no puede continuar. ¿Por qué? Por un exceso de carga. Nada más por eso. Controlar la preparación del deportista. Dosificar de manera individual lo que se refiere a las condiciones condicionantes y de manera general a los determinantes. Y sobre todo, si tienen la posibilidad de trabajar con equipos multidisciplinarios, que es importante. Va a haber al rato un par de conferencias relacionadas con la nutrición, pues todo esto es importante. Si yo no tengo comunicación con el nutriólogo, cada quien hace lo que quiere y entonces eso no lleva a buen fin, ¿no? Tenemos que trabajar en conjunto. Pues a grandes rasgos esto es lo que queríamos mostrar. Si alguno de ustedes quiere profundizar en lo que es la planificación, quiere volverse experto en diferentes modelos, pues ahí les dejo un código QR. Este es un diplomado, son algunos meses que tienen que estudiar, pero pues van a conocer
de la lámina donde vimos todos los modelos y otros más, para que ustedes puedan pues, adaptar mejor su entrenamiento a cualquiera de estos modelos de planificación. Y bueno, pues yo con esto me despido. Muchísimas gracias por su atención. Si hubiese alguna pregunta, pues estamos a la hora. Gracias.